Del Evangelio según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él, y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que quería apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Hola amigos y amigas. Se cuenta que una vez un devoto sacerdote quería ver el cielo y el infierno. Dios entonces le concedió esta gracia de poder ver el cielo y el infierno. El sacerdote entonces se puso frente a una puerta, se abrió esa puerta de repente y encontró una gran cantidad de gente en torno a una inmensa olla de comida. Toda esta gente tenía una cuchara grande en sus manos. Cada uno tenía una cuchara grande. Pero este sacerdote escuchaba ruidos, quejidos, lamentos, y veía cómo la gente trataba de llevar la comida a su boca con esta cuchara larga, pero era tan larga que no podía llevar la comida a la boca. De pronto se cerró la puerta. El sacerdote abrió los ojos de nuevo y se encontró frente a la misma puerta, pero ahora la puerta se abrió. Lo mismo estaba esta olla grande al centro, con una gran cantidad de gente alrededor, con las mismas cucharas largas. Pero ¿cuál era la diferencia? Estas cucharas largas no eran una simple herramienta para que cada uno llevara la comida a su boca, sino que estas cucharas largas eran utilizadas para que cada uno tomara la comida y la pusiera en la boca de los demás. Este buen sacerdote entonces supo cuál era la diferencia entre el cielo y el infierno. De todos los signos obrados por Jesús, ninguno ha sido referido tantas veces como este signo al cual las Biblias titulan la multiplicación de los panes. En total se narra 6 veces. En Mateo y en Marcos, 2 episodios cada uno de este relato de la distribución de los panes. En Lucas y en Juan, un episodio acerca de los panes. 6 veces. Si nosotros tomáramos este texto como la crónica de un relato, nos podríamos preguntar, pero ¿por qué Jesús no sigue haciendo este milagro? ¿Por qué no sigue solucionando el hambre del mundo de esta manera? ¿Cuál es el objetivo del texto que acabamos de escuchar? El objetivo es responder a esta pregunta: ¿cómo Dios quiere realizar este milagro hoy? ¿Para qué? Para que haya pan para todos. El problema al que Jesús, con su gesto, quiere responder es el problema del hambre,
del hambre material ahora, no del hambre espiritual. Ante el gran problema del hambre en el mundo, nos sería más cómodo que el Señor lo resolviera con multiplicaciones. Sin embargo, Jesús sigue una lógica diferente, una lógica que no nos permite seguir siendo negligentes, una lógica que compromete, que nos hace responsables a nosotros. Por eso no queremos hablar de multiplicación. Ahí sería entonces delegarle la responsabilidad a Dios, sino que hablamos de distribución. El problema del hambre en el mundo es un problema de distribución. Y es ahí donde nos invita el Señor a hacernos cargo. Durante 5 domingos consecutivos se interrumpe la lectura del Evangelio de Marcos, que corresponde a este año, y se propone el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y comienza hoy con este relato de la distribución de los panes y luego continúa en las próximas semanas con aquel célebre discurso del pan de vida pronunciado por Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Veamos algunos detalles. Por ejemplo, una coincidencia curiosa. La raíz hebrea de la que se deriva la palabra pan está compuesta por las mismas consonantes del verbo combatir, como para indicar que la lucha por la comida es la causa desencadenante de las guerras. Por lo tanto, solo cuando se comparte, el pan deja de ser una fuente de discordia y se convierte entonces en un signo de amor, en un signo de fraternidad. Comer pan con alguien es considerarlo cercano, íntimo, amigo. De hecho, la palabra compañero tiene su origen en cumpanis, el que comparte el pan. El texto de hoy comienza diciendo que se celebraba la Pascua, la fiesta de los judíos. No se trata de una mera información superficial, sino que el escritor del Evangelio nos pone el marco teológico que sirve de relieve para darnos cuenta de cuál es el significado de este episodio. Juan quiere que sea entonces leído este episodio en la perspectiva de la gran fiesta de los judíos, la fiesta de la liberación de Israel, la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, la fiesta de la Pascua. El paralelismo entre la multiplicación de los panes y los acontecimientos del Éxodo son tan importantes que el escritor del Evangelio lo pone de relieve en muchas ocasiones en este texto. Por ejemplo, Jesús, como Moisés, cruza el mar. Se trata del lago de Tiberíades, pero el escritor del Evangelio le pone la palabra mar, cruza el mar, y no se habla de una barca en la cual Jesús ande. Como Moisés, Jesús está acompañado por un pueblo numeroso. Otra cosa, Jesús sube a la montaña y se sienta con sus discípulos, sube la montaña como Moisés. Además, durante el Éxodo, Moisés proporcionó el maná al pueblo. Y como Moisés, también Jesús va a alimentar a aquellos que lo siguen. Jesús entonces es visto como el nuevo Moisés que inicia con la humanidad un nuevo éxodo, un paso de la esclavitud a la libertad. La meta del viaje de Moisés, ¿cuál era? La tierra de Canaán. La meta de Jesús es la verdadera tierra prometida, es decir, el reino de Dios, el reino en el que, como anunciaban los profetas, todos tendrán a disposición comida suficiente. ¿Es posible pensar que los recursos de este mundo sean los suficientes para alimentar a toda la humanidad y que encima sobre? La encíclica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium,
cuando en el capítulo 4 habla de la dimensión social de la evangelización, el Papa dice que la Iglesia, guiada por el Evangelio, este Evangelio que es de la misericordia, del amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a este clamor con todas las fuerzas. Por lo tanto, la Iglesia no puede desconocer esta necesidad del hombre, necesidad de pan. Cuando hablamos de pan, ¿qué significa pan? Todo lo que el hombre necesita para vivir dignamente. Por lo tanto, ¿de qué pan hablamos? Cuando decimos pan, es todo aquello que el hombre necesita para vivir, y entonces necesita ser saciada el hambre del pan que el hombre tiene. ¿Cuáles son entonces estas necesidades? ¿Cuál es este pan? Afecto, alimentos, justicia, saber, educación, salud. Todo este pan necesita el hombre para vivir, y el hombre necesita ser saciado. ¿Y cuándo seremos saciados de este pan? Cuando suceda el milagro. ¿Y qué debemos hacer para que suceda el milagro? La respuesta está en el Evangelio. Todo el alimento que tiene el pueblo, es decir, los 5 panes y los 2 pescados, todo este alimento es puesto en las manos de Jesús y sirve entonces para saciar al pueblo. El Evangelio dice que había 5.000 hombres en aquel lugar, 5.000 hombres. El número 5 es el símbolo de Israel, luego el 1.000 representa la humanidad. Toda la humanidad puede ser saciada. El hambre del mundo depende de una mala gestión de los bienes de este mundo. Dios hizo las cosas para que hubiera para todos e incluso sobrara. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, se dice que los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, que vendían sus propiedades, sus bienes, distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Frente al problema del hambre, se buscan algunas soluciones. Y podemos tomar entonces de los relatos de los 4 evangelios para enumerar algunas de esas soluciones. Una primera falsa solución: que vayan a comprarse, que cada uno se las arregle como pueda. El que tiene dinero adquiere lo que quiere. El que no tiene dinero quiere pero no adquiere. Que cada uno se las arregle. Jesús va a decir: denles ustedes de comer. O sea, los discípulos entonces son los responsables del bien de los hermanos. Segunda solución, que es una solución aún incompleta. Es una solución, pero aún incompleta. Vamos a comprar. Sacamos la cuenta, 200 denarios pueden alcanzar, vamos a comprar. O lo que solemos decir a veces cuando vemos alguna situación: hagamos una colecta. Las cáritas parroquiales, ¿qué son las cáritas? La caridad organizada. Es una solución, pero reconozcamos que todavía es una solución incompleta. Nos hacemos la pregunta: ¿el asistencialismo produce el milagro? No. El asistencialismo no produce el milagro. Se resuelve el problema del momento, pero ¿y después qué? La subsidiariedad debe ser transitoria, no permanente. La subsidiariedad debe atender los casos particulares teniendo en cuenta el aspecto provisorio. De lo contrario, en vez de promover a las personas, podemos llegar a dañarlas, oscureciendo en algunos sectores de la sociedad aún también la cultura del trabajo digno. La Iglesia, a veces alejada de lo genuinamente evangélico, ha tenido también en la historia ciertas propuestas insuficientes respecto a estos temas sociales. Por ejemplo, pensemos en el Papa León XIII, que decía que según el ordenamiento de Dios hay príncipes y súbditos, hay patrones y proletarios, hay ricos y pobres, hay doctos e ignorantes, hay nobles y plebeyos. Y entonces decía él: unidos, los ricos y los pobres se ayudan
unos a otros, y es una obligación de los ricos subvencionar a los pobres. Es una propuesta, pero sigue siendo insuficiente. O pensemos en el ayuno de los musulmanes. Ayunan en el Ramadán, pero hacen limosna, sí, pero luego a quienes destinan esa limosna, solamente a los miembros de la familia. Continuamos entonces preguntándonos, ¿cuándo sucede el milagro? Y la respuesta es esta: el milagro deriva de aquello que hay, no de aquello que cae del cielo. Por lo tanto, tendremos que tomar conciencia de esto. Pensar que los dones de la vida son de Dios. Lo mío, sin dejar de ser mío, no siempre es para mí. Segunda cosa, entregar todo, poco o mucho, en las manos de Jesús, en el pensamiento de Jesús. Aceptar entonces la propuesta de Jesús. Si todo es de Dios, lo tercero, si todo es de Dios, entonces pertenece a la necesidad de los hermanos. Podemos entonces concluir que podremos decirle a un hermano: yo necesito tus dones, tú necesitas mis dones. Y entonces en el intercambio de los dones se hace patente el milagro de Jesús. Veamos dos detalles más del Evangelio de hoy. Dice el texto que Jesús los hizo recostar sobre la hierba verde. No solo los hizo sentar, los hizo recostar. Recordemos que como los discípulos en la última cena estaban recostados, esta actitud de estar recostados significa una actitud de libertad, que ya se traía esa costumbre de los persas, luego adoptaron también los romanos. Estar recostados, que en la última cena era una posición bastante incómoda, significa somos libres. Este detalle de hacerlos recostar sobre la hierba verde, que parece un detalle simplemente marginal, es significativo porque hace referencia explícita a las palabras del Salmo: el Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace recostar, el Salmo 23. Si Jesús hace recostar a sus ovejas sobre la hierba verde, significa que se presenta como el pastor anunciado por los profetas, lo cual quiere decir que ha sido inaugurado el banquete del reino de Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 25, el mundo en el cual habrá en abundancia para todos. Y el segundo detalle, Juan es el único escritor del Evangelio en el cual se señala que ha puesto la poca comida que tenía a disposición un niño que tenía pan de cebada, que era el alimento de los pobres. Es el único evangelista, Juan, que destaca este tema del niño que tenía pan de cebada. Recordemos que en el Evangelio el niño es el modelo del discípulo. Jesús va a decir que los que quieren entrar en el reino de los cielos deben hacerse como niños. El niño pobre es el discípulo llamado a poner a disposición de los hermanos todo lo que posee. Esta es la gran propuesta. Esta es la clave del milagro. Hasta la próxima.